el deseo, Señor, de que tú nos hables, el deseo, Señor, de que tú enseñes a nuestro corazón. No queremos hoy, Señor, negarnos a lo que tú quieres decirnos, a lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Desde ya, Señor, creemos que tú tienes el control de todo. Lo has tenido desde el principio. Te agradecemos por las ofrendas que se han ofrecido delante de ti, la adoración, Señor, que se ha dado a tu nombre. Y hoy, Señor, queremos oír atentamente a lo que tú nos quieres enseñar. Usa mis labios, Señor, y pasa carbón encendido en esta hora, y que pueda hablar con denuedo, y que pueda comunicar la palabra y trasladar el mensaje, Señor, de la manera más sencilla, pero también que sea eficaz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mi amado hermano, hoy quisiera platicarles un poco acerca de un tema que he titulado La lengua como medicina. Y usted dirá, ¿en qué se parece la lengua a la medicina? Porque cuando vamos a la farmacia no pedimos, por favor, deme una lengua para curarme de la tos, ¿no? O de la gripa. Y si lo pedimos, pues me imagino que ningún médico nos va a dar alguna receta que lo diga. Pero fíjese lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 12, verso 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. A ver, que el título está dentro de la Escritura. Entonces quiere decir que la lengua en las manos de Dios puede ser usada como medicina. Pero antes de eso quiero hablarle un poquito de cómo la lengua también puede ser utilizada como golpe de espadas. La Biblia lo dice, que hay hombres, diga conmigo, hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es decir, que pueden llegar a traspasar el pensamiento, el alma, el corazón de una persona. Es decir, que una palabra que no edifica, una palabra que puede ser una palabra corrompida, puede llegar a dañar el corazón de un hermano. Puede llegar a lastimar el corazón de un hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Muchas veces nosotros no medimos la manera de cómo hablamos. A veces en el abuso y en el exceso de la madurez podemos llegar a comentar, a decir palabras que los que están a nuestro alrededor se pueden llegar a sentir lastimados. Y uno no se da cuenta. Y de repente, ¿por qué el hermano no vino más? Y ese hermano que estaba con nosotros ya se desanimó. Pero posiblemente no nos dimos cuenta que alguna palabra que pudo haber salido de nuestros labios fue como golpe de espada que traspasó su alma, no para bien, sino para mal. Pero diga conmigo, pero la lengua de los sabios. ¿Cuántos son sabios? Levante sus manos. Por fe, como dice nuestro apóstol. Somos sabios. No porque la sabiduría que tenemos proviene de nuestra inteligencia o por la capacidad de investigar o de estudiar, sino que la sabiduría que Dios nos ha dado viene del Padre. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría que la pida a Dios.
Das kop kavaldik chal tik bucu muyus bihilika kos Pero hay kameli algo en lo que kavaldik. yo quiero hacer énfasis en esta mañana. Tiko sich kalboti so mikluman libi. Y es que la lengua Ati kok tike. de los sabios Ti yok ti es bihilini medicina. Hapushil. Voy a enfatizar tres cosas en esta mañana. Chakalbo oshim kosa ti so mikluman libi. Va a ser medicina para el alma. Hapushil tas ventas chulel tik. Va a ser medicina para el cuerpo. Hapushil tas ventas pektel Y tik. va a ser medicina para el espíritu quebrantado. Chuk poshil tas ventas Si li. usted lleva nota, ya le di mi bosquejo. Ahora vamos a desarrollar cómo esa lengua Taskel tik batel kosen li okale. puede ser tan dañina. Shuban hech. Santiago capítulo 3, versos 5 al 6. Tas bun Santiago chal. No sé si me pudieran apoyar para que algunos que no trajeron Biblia lo puedan leer. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: Keto chal. así también la lengua Heche kochali okale. es un miembro pequeño, Ha chin tayalel. pero se jacta de grandes cosas. Pero ep kosich pas. He aquí Ati liune. cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. To ech no osh kala sani kun nikoke. Y la lengua es un fuego, Ati okale ha hun kochali. un mundo de maldad. Hoy kosich chabalik. La lengua está compuesta Ati te yemel entre zambil. nuestros miembros Heche kochal ta bektal tik. y contamina Itas sokes. todo el cuerpo Stekeli bektal tik. e inflama Tashpat. la rueda de la creación. Heche kochal tik kosich Y paseli. ella misma Heche stuke. es inflamada por el infierno. Och batel te la hebar. Mire lo que dice la escritura. Que la vir kosich chars complicaba tik. Dios sabía que este miembro que Él puso dentro de nosotros, llamado lengua, Ati kosich las pas batik tik kavaltik ha kop. podía llegar a ser de bendición Shubash kota bendición. para toda la creación. Stekeli kosich hoy smelza no he. Pero cuando ella es inflamada Pero kalal chabale kune. por el mismo infierno, Heche kochal ti la hebale. puede llegar a ser tan destructiva. Shuban chabalek tis la hebe. Puede llegar a ser tan dañina Shuban sokes ban batel. que muchas veces nosotros Epta bel te libotike. no nos hemos dado cuenta Muy tauti te kelel. de la magnitud Heche kochal batel. del daño Ti koselan sok que batel. puede ocasionar Ti kosi shus pas una batel. palabra mal dicha, Ati kosi chabalek shok un te ketike. comentario fuera de lugar, Ati kosi chlok te ketike chabaleke. una palabra en contra de un siervo de Dios. Ati hun kop ti hetze Dice la escritura que es un miembro pequeño, Ha hutem chinta yalel. pero que tiene la capacidad de contaminar. Pero tzot sipta yalel sokes batel skotol. Y usted sabe lo que es contaminar. Shana kosi ti kosi sok batel. Cuando una persona padece de alguna enfermedad grave, contagiosa, Kala hoy hun persona ti kala tzot se le ipis chamele. recomienda el uso del cubreboca. Chich alel tahtunestikli Usted pishale. recuerda que cuando estuvimos en pandemia, Kala hoy dita pandemia. el uso de cubreboca era obligatorio. Kala tah magli hini ti kesol el Porque si usted estaba muy cerca de alguien Me hoy mucho te no pola chiuke. o alguien cerca de usted, Me hoy mucho te no pas le chiuko. podía contagiar la enfermedad. Shuban chamale chamele. Y así usted sabe el daño que esto iba a ocasionar Shana kosi kota pasel para la salud Kech ta kushi y galdige. para la familia. Kech chek familia tik. La lengua, Ati okale. cuando es inflamada por el infierno, Kala och batel de la hebale. no es medicina, Mauk pushil. sino que se convierte en enfermedad Tas pasta chamel. y tiene la capacidad de contaminar, Shuban sokes de batel. contagiar Tas oles batel los chamele. oídos Kech de chikinale. los que están alrededor de nosotros. Kech ti mucho hoy tas pacho con. Imagínese usted una murmuración Taba te no pelti kosen lo hacia un siervo de Dios Kech kocha yastu el kabaldik. y usted, Ati botune. al escuchar, Kala chavai. tiene dos opciones. Hoy kosi chim. Una, o se queda disfrutando del comentario. Me chaco pinte kosi chich alele. Número dos, se levanta del lugar, Chibal chat pero lik lugar. antes reprendiendo a aquella persona Y cha chal comeli mucho te y oye. haciéndole saber Y chaval be. que lo que está diciendo Ti kosi chale. está fuera de lugar. Y chavalek. Muchas veces te van a considerar religioso. Epta belta solo el religioso En chiroshu. otras ocasiones te van a decir, tienes un excesivo fanatismo Epta belta van chal bashuk ti chavaleke. o eres muy legalista. Otro hechos lek No se chababa. puede decir nada delante de ti Muko si stak shalik tas venta porque libote. todo es dañino. Porque este que el chavalek. Pero le digo una cosa, mi amado hermano. Chakal botaba kosi keronada. Cuando usted más se acerca al Señor, Kalal mas cha no pastas venda usted likavaldike. más se quiere parecer a Él. Mas cha kola
Chacola esa Porque yo no me imagino al Señor Jesús Muita tata no peli kusi kabalike. recibiéndole un comentario a Pedro de Juan. Tihet kusi chalti Pedro chuli Mira, Juan. Señor, mira cómo Juan se cree como que el muy grande. Que la vil kahwal sobre Tijuana sobre el más to Yo mucha me sma. imagino que si alguna vez ocurrió, Me hoy van hech kota pasele. creo que el Señor Jesús con mucho amor Ti kahwa ti Jesús hech kusi lo karmanem. puso en su lugar. Y la yaktas lugar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Kusi van shuk pasigli botike. Con mucho amor, Hech kusi chikarman. hacer entender Kabeti que en yai. toda nuestra forma de vida Stekeli kusi kusi haltike. nosotros debemos agradar al Señor. Ti botike kupilux Dígale bachiti que está a su kusi lado. haltike. Al boli mucho tetatsele. En toda tu forma de vivir Hech kuchalti kusilote. debes agradar al Señor. Lekuk mi yilotli kahwaltike uto. Entonces hemos visto el lado malo de la lengua. Las que beti kusi chopolalti ogale. Ahora vamos a ver el lado bueno. Las que beti kusi lek hoy chok tachtoke. Acompáñeme Proverbios 31, 26. ¿Qué dice Proverbios? Techal. ¿Qué dice? Techal te hech. 31, 26. Ta 31, 26 chal. Su boca abre con sabiduría Ati abet chachaham ta bihila. y la ley Y te hech ti de mantene. misericordia Hoy kushulon tonal. está en su lengua. Te hoy ta bo. Aquí estamos hablando Chilo y la jutikli de libi. una persona que ha entendido Ti bucho hum person di yabi no que besmelon. toda su vida Stekel está skushehan. consagrada y dedicada a Dios. Skel oh ta svendali kahwaltike. Que ha entendido que su hablar es diferente a los de los demás. Yabi no te kusela chilo y la jeso le Que ha kai kuskupil entendido kahwaltike. que su forma de vida lo hace diferente de un hombre a otro hombre. Yabi no lekti kusela skushehan eso le. Y esta persona- Ti persona ta he. Su lenguaje Ati kusela chilo y la he. ha comenzado a cambiar Epshel talel. porque ha entendido Yun yabi no besmelon. que la lengua Ta svendali okale. es una medicina Jajun pushil. que puede ayudar Shuban chkoltaban. a las personas que están siendo quebrantadas. Ti persona bucho En su alma. Tis taschulelik. Dice que su boca, Atas ventali ye. ¿cómo la abre? Kuseran sham. Léalo conmigo, no sea Keli malito. keli kabis chukbun mucho La próximo. abre con sabiduría. Tas ham ta bihilan. Es decir, que esta persona, Has melol ti persona libi. su hablar, Ati- perdón, sí, continúa. Ati kuseran chilo ilah batel ti kusen chale. En su hablar Ti kusen chilo ilah he. se destaca. Sole lekt pas. Y no porque él se lo haya propuesto, Magno ti kusen skane. no porque sea muy elocuente, Magno ti kunoserane. no porque haya fluidez de palabras, Magno ti snadis kop kavaltike. sino que Dios Hati Dios. está en su vida. Te oitas kushal. El Espíritu Santo está en él. Ti Espíritu Y Santo esa oitas por. persona comienza a hablar de parte de Dios Ti persona tas liklo ilah huk tas ventali en kavaltike. sabiduría, Ta bihilan. en consejo. Tas ti mantale Y tike. cuando esto ocurre, amado hermano, Kalach kota pas el taje hermano tak. las personas Ti persona tike. que escuchan Ti karal chaik. son ministradas, Ta shai bixmelol. son levantadas, Stoy klikel. son restauradas. Chacho biklikel. Porque esta persona hay algo que tiene en su vida Yun ti persona hoy kose hoy tas kushal. y en su boca va a fluir. Ta ye tas Es la toikel. ley de misericordia. Te hoy ti mantal tas. Y cuando estamos hablando de una ley, estamos hablando de algo que Dios ha establecido. Kalach chilo ile ta mandale Dios que las pastuk. Ciertamente hay momentos de juicios. Tamelel hoy chapan están. Hay momentos que nuestras acciones traen consecuencias. Hoy van de tas vendar tal hoy kose Pero la chapan están. Escritura dice que cuando nosotros hemos conocido a Dios, Tas cops mandal chalt cuando las cote hemos que kavaltike. conocido su amor, Las cote que kosen chkanman. hemos conocido su poder, Las cote que metikip. pero también hemos conocido su misericordia. Pero gesta tatite el escucho yonton. Porque usted y yo sabemos Tipo ocho libones naus de tikle. dónde nos sacó el Señor Bulas locas tikli y a kavaltike. dónde nos trajo. Bula jiko tiktalel. Y con sus lazos de amor y de misericordia Las chuko tiktale que escuchas nos karman permitió llegar a una casa Lik odeta junna. y con una buena palabra Gesti coche lek de mantal un siervo de Dios Ta jun yak tunel al que kavaltik. Dios usó en este lugar y sigue usando en este lugar. Ati Dios es en este lugar Esa ley de misericordia Kajun mantal coche comenzó a lontonan. rescatarnos, Las pojo tiklo galtalen. comenzó a salvarnos, Las quiero tiklo galtalen. comenzó a obrar en nuestra vida Liklo ile ta a coche tal galtik. punto Heche cochas que hoy usted Heche coche altile y bo yo chil bune. somos lo que somos Bo tik heche por coche la bo gracia tik. del Señor. Tash coche lonton Porque la medicina del Señor Tish poshili se kavaltik. manifestó en la boca de sus siervos Sole ayanta yelis yak para tunele. traer esa sanidad Yoshu al chitali alma kolele. suya, Tas ventele a mi coche gale. alma, Tas para chule. que nosotros hoy fuésemos restaurados Yoshu chika achu y butik en patente el libi. infinito amor de Dios Heche cochas karman ni conocer kavaltik. que nuestro Dios es real,
Shkotikin di kabati Y lo que khamelen. usted ha recibido de gracia y lo que yo he recibido de gracia, Kuchala tawte kushulon tonal kusik tawte kushulon se tonal. me hace necesario Yun tsots koplan. que tenemos que darlo. Yun ket A ver, hermanito, una pregunta. Hoy kusta habushuk. Cuando llega alguien nuevo a la iglesia, Kala hoy buchos tal hasta iglesia libi. cuando alguien se integra nuevo a un equipo, Kala hoy buchos chaks bata hun equipo. ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo serán tas chamtik? Ah, el hermano nuevo. Ah, hati ach hermano libi si De repente sí es el hermano nuevo. Bueno, hati ach hermano tale. Pero nosotros no sabemos en qué condición está su alma. Pero muhnati kuselan hoy Y tischulele. cualquiera pudiera decir, pero bueno, tenemos que tratarlos con pincita. Pero shu vanch kaldik lek metak keltik si chutikwan. A veces sí, Patel tikwan hech. porque no sabemos. Yun muhnatik. Y a medida que el Señor vaya mostrando, Hechi kuchal chagli pues kabatik también nuestro hablar ¿Qué hacia escuchas esa si lo persona Hechi kuchal tas va como dili personal. cambiando. No es que patel. No es que lo vamos a irrespetar, Mauk tas keshik damuk. pero tampoco lo vamos a dañar. Pero muy tas sokas betik yonton. Porque muchas veces no tenemos ese cuidado. Eptabel ta muy tas keltik batik hech. Porque muchas veces no Exactamente. tenemos nosotros ese cuidado de ver Muy tas keltik batel tik a hech quién keltik. nosotros podemos dañar. Ati buchos tas sokas betik batik Y es más, como siervo de Dios no deberíamos estar preocupados tampoco. Hechi kuchal di yahtu le katik Porque mustak un siervo de Dios debe hablar como siervo de Dios. Ati bucho yahtu le katik soles kanshkopo hech kuchal yahtu le No, kabatik. espérate, hermanito, por favor. Mara tu Que hermanito pase el hermano abukolu. Alexander, porque no es que él es muy frágil en su oído y se va a dañar. Ako hechuk ti hermano Alexander porque mo hecho polchai. No, hermano, un siervo de Dios debe hablar como un siervo de Dios. Ati yahtu le kabatik soles kanshlo ila kuchal yahtu le Usted kabatik. y yo tenemos que tener la medicina en nuestra lengua. Ati bochik libunesa le oyu poshilta ketik. Usted y yo tenemos que tener la palabra saludable en nuestros labios Ati bochik libunesa le oyuk beleko si shok para que ketik. nadie se sienta dañado, Yoshu muyuk bucho sok batel kuntik. para que nadie sea afectado, Yoshu muyuk bucho skel li yonton batel para kuntik. que nadie se sienta triste. Yoshu muyuk bucho tsbul yonton. Ayer escuchaba un pequeño video que compartían en las redes sociales. Volge las kai las chakik ti palabra de redes sociales. El apóstol Sergio hablaba Ti apóstol serial y loila. decía La que ya. nosotros tenemos la responsabilidad Ati botik keltik batel. de ser dulces en nuestras palabras Logo kosi chik ta ketik. y no amargar a nadie. Mauk sokas betik skush halti yantike. Y yo me hacía la pregunta, Y la amado, jabe ba. ¿cuántas veces nosotros hemos amargado? Hayim tabelta soles sukas. Empezando por lo de nuestra casa. Hechi kucha de yutnatik. A veces uno, en un momento de ira, de molestia, uno puede llegar a decir una expresión, una palabra que es como golpe de espada y traspasa el corazón Shuban likel solel kosi shok ta ketik solel. de la esposa, de Si los hay hijos. dijesti kondantike. Ni shamtiko ta bucho tikman. Y sin querer queriendo, como decía Akomem kantik. aquel personaje, el chavo, sin A ti. querer queriendo, Hechi kuchal ticha akomem kanch. dañamos. Pero ta sokestik. Y de repente en aquel corazón comenzó a brotar una raíz de amargura. Sakal to unti ondoles sok shapatel Y kuntikun. empezamos nosotros a reprender, Padre, mira esta amargura que brotó en esta persona. Que la vil kahwal solel que la vil kosi bok tal ta yutil yondon liker mono libi. Pero no nos damos cuenta Pero muy tastatit kelel. que posiblemente nosotros Tikalo kwanti botike. fuimos responsables de esa raíz. Tihta multik tihets en kosi chital ta Porque yondoni. nos faltó sabiduría. Yun skan bihilal kuntik. Porque la ley de misericordia no estuvo en nuestros labios. Yun tilei tikusho ondoles solel shlok ta ketik. Quiero leerle otro versículo. Kala busho ken versículo. Isaías 50, versículo 4. Ta es Isaías 50 versículo 4 char. Dice, el Señor Dios me ha dado. Atikah baltik Dios se yakobun. A ver, ¿qué le ha dado el Señor? Kosi yakob tikah baltike. ¿Qué le ha dado el Señor? Kosi yakob tikah baltike. Todo. Sekel. Pero mire lo que dice Isaías. Que la vi kosi chal Isaías. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Ati Dios se yakobun kok hech kucha yah A ver, ¿cómo changop. tiene que ser nuestra lengua? ¿Cómo serán ti kok tike? Pero claramente vemos Y tamel el chkiltik. que esto no proviene de nuestra sabiduría. Maok likem tal tak bihilal tuktik. Que el Señor Dios Atikah baltik Dios se. es el que nos dota Ha chak butik. de esta lengua. Ti ok alibi. ¿Y qué hace la lengua de discípulo? Kosi spasil yok ti yah changope. Dice, Chal. para que yo sepa sostener Yoshu tak te kiko con hoshuko. una palabra Tajunos kop. al fatigado. Heche kuchal ti buchulum taheme. Cuando tú y yo comprendemos que tenemos lengua de discípulo, Kalal tibo ochiklibun kala amado, Chiquitic, vamos hoy a hablar la palabra del Señor.
Shlik kaltik skopli kahbal Y dike. no la vamos a hablar a nuestra conveniencia. Magnus kalbedi Y likus no la shlik vamos a hablar porque sí. Magnus hetz La vamos a hablar porque hay una necesidad en nosotros de hablar. kalbedik porque hoy kus shtun Porque gondik cuando vemos al fatigado, kalal chkeldik li buchu porque baheme. cuando vemos al cansado, Buchu chkeldik li porque buchu cuando lubeme. vemos al triste, Chkeldik li buchu cuando tsulubene. vemos al que está pasando por pruebas, Kalal chkeldik li buchu cuando ospokol vemos al que está cheche. pasando por tribulación, Hoy spokol manche estalen. entonces allí nosotros como hijos de Dios, Hechti botik snicho como deli kahbal discípulos del Señor, Hechi kuchu ya chan vamos a kopoteli usar kahbal nuestra lengua que es medicina para el alma, Tahtunas dili kautik para hechi hablarle pushil al kotem. fatigado Hechi kuchu y alti buchu decirle, abasle. Dios está contigo, Ich kalbedik Dios te Dios uyachu. no te ha desamparado, Dios muy uskum sanoho. Dios no te ha dejado en ningún momento, Dios muy buligas kum sanoho. Dios está de tu lado, Dios te uita shokon. porque nosotros debemos entender Porque es kalbedik que smelon. como iglesia Hechi kuchu steklo mano teli estamos kahbal llamados Ik bilutik. a tener una lengua Hechi ik bilutik que hechi ol da koktike. sanidad Tich kol chekolo tikune. al que nos escucha, Ati buchu chaye. al que está a nuestro lado. Ati buchu uita shokon dike. ¿Cuántos quieren tener esa lengua de discípulo? Chaim chekanik o Dale un fuerte aplauso al Señor. Mach botu sa komli kahbal dike. Dice, mañana tras mañana me despierta. Gloria a Okom Dios. shiok okom chikulao. Qué bonito Toalax ba. no usar un despertador. Tihech muy tahtunas tikli orae. Qué bonito que el Señor mañana a mañana nos despierte. Toh alax ba tihech en okom. Pero ¿qué tas despierta? kulim Dice, tasitike. mi oído Ati chikine. para escuchar Tah chikinta. como discípulo. Heche kuchal ti yachan kope. Entonces vamos a hablar Hecho shal chilo ila hutik. lo que escuchamos. Tikusi tah chikinta tike. ¿De qué cosa estás alimentando tu oído? Kuman si chamalkin ya chikine. Hermano, el que escucha malas palabras, Ati kusi chavalek chikinta malas palabras va a decir. Hajets en tas chan matil. No, que yo soy muy espiritual, puede ser muy espiritual. Pero buen espiritual. Tikalik buen espiritual. Pero si tú no pones frenos a muchas cosas, Pero me muy uchachuk kusi tik ep kusi tatohole. tarde o temprano la lengua de otro va a contaminar tu oído. Yikalik wan kusi chal ti yaneso el sokes la chikine. Y estando contaminado, Kalaso que mutik shane. vas a hablar lo que estás escuchando. Hajecha kopohli kusi Ahora, chikinta. pero cuando escuchas palabra de Dios, Pero kalacha chikinta be ya yehli kahbal ¿qué dike. vas a hablar? Hecha lo ilah. Palabra de Dios. Hachal yal bel chaval beli kusi chal Cuando te kahbal dike. alimentas de la palabra de Dios en la mañana, Kalal chabe bes kopli kahbal dita en la sobe. tarde, Tapat kakal. en la noche, Tai kosil. hermano, tú vas a hablar palabra. Chlik logo skop kahbal Y qué dikta be. bonito es platicar con hermanos que tienen contacto con la palabra. To alax bajet sa chidi lo ilti muchos nabes Qué kopli bonito, kahbal dike. qué bonito es platicar con siervos que tienen contacto con la palabra. To junto no yutzil kalal ta chidi lo ilti Porque junto ¿sabes qué es lo que ocurre? Skope. Sana kusi kota pasel. Cuando te acercas a ellos, Kalal chano patas tohol. sales edificado. Sole el chiem chalok tele yun. De repente la persona que está platicando no sabe ni cómo, qué situación estás pasando. Y kalal mucho chachin lo musan musnati kusen cha ech tale. Pero como la palabra de Dios está en su boca, está en su lengua, Pero kalal te hoy skop ti kabatitas ta yetas yoke. tú estás siendo ministrado. Sole el chabai. Y si de repente estabas por ahí caminando medio chueco, Time gesta te da el mechi Señor shona una be. traileada y la persona ni sabe, pero el Señor te está hablando. Pero chayiko tale, pero Dios skop no. Por eso te digo, amado hermano, qué bueno es cuando nosotros entendemos cuál es nuestra función. Tohiano yutzil cuando kalal kaitit kalal kusi Nuestra tunel tike. función es edificar. Atik tunel tike hach ta Nuestra chichias lengua man. Dios nos la dio para edificar. Tikabat yak tiko tike yusho chiti chil tak tike. Nuestra lengua Dios nos la dio para nosotros hablar su palabra, Tikabat yak tiko tike yusho ta kalb tik para patis kope. edificar a su pueblo. Yusho chilis teklumale. Y hoy Dios te quiere edificar. Ti Dios eso te le abilibi. Leo otra escritura, Heta shalis kope. Jeremías 8:22. Ta Jeremías chal. Se refiere a una ciudad que dice acá, no hay bálsamo en Galaad, Ta shalbe tikun ciudad sole me muy con balsamo te. no hay allí médico, Me muy con postabanej. porque pues no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo. Yun muy kolem tis sebetak tik teklumale. Dios Ti Dios está hablando a través del profeta Tas tunes li yak profeta. que en ese lugar At tal lugar ta se he. conocía por ser tierra de medicina. Yun ha kote kachik spanu mil kachik ta pushil. Todo el que estaba enfermo Ste keli buchu ipike. llegaba, iba a ese lugar
Tashkotik lugar tahe. esa región de Israel, Ati región yun porque Israel. era muy conocida por el bálsamo. Oktikin be hechkucha kunu poshil. Bálsamo que se le decía bálsamo de Galaad. Hechkucha balsamo de Galad. ¿Qué quiero decir con este texto? Kusis melol tahe. Que este lugar Ati lugar tahe. es la casa de Dios. Hasnali Es kavaltike. el lugar donde Dios tiene la medicina. Hati kavaltik te oiti poshil Muchos de yune. nosotros llegamos enfermos del alma. Epta belta sole ipahemodi tachulel dik. Muchos de nosotros llegamos quizás con enfermedades en nuestro cuerpo. Epta belta sole oy ip kusi kushta Y no belta sé dik. si hoy quizás llegaste con alguna enfermedad. Muhname oy achame la tale somigluman. Pero déjame decirte que esta es la casa del Señor. Chakal bot james nali Este kavaltik es el livi. lugar de la medicina. Jame Aquí yabili Dios poshil le livi. va a dar sanidad a tu alma. Hati Dios lichos Aquí posho Dios le patele. va a dar sanidad a tu cuerpo. Hach posta botla Aquí bekta Dios le batele. va a dar sanidad a tu vida. Jamech posta botla Porque kushta aquí jale. está el bálsamo del Señor. Julio isbalsamo li Aquí kavaltike. está el bálsamo del Señor. Lio isbalsamo li kavaltike. Aquí está la medicina. Lime oli poshile. Y entonces como Dios es tan bueno, Hecho shalti kavaltike chuchaleke. en su casa Dios ha establecido un siervo que es nuestro apóstol, Hecho kuchaltas na sole yakoti a kun quien Dios le ha dado apostolike. una palabra. Yakos belis kope. Y también ha delegado siervos O hecho kuchashok o yaktunel takristo en el ke. que Dios utiliza Soltas tunes. para que cada siervo de Dios a través de su boca Yo shuti yaktunel di kaltas tas vendeliye. pueda ministrar esa medicina Yo shut chak bateli poshile. en el turno que toca, Hatis turno de cosas en pastokare. el momento que Dios quiere, Karalti Dios kane. para dar a su pueblo Yo shut chak belis la teklumale. salud que su pueblo necesita. Ati kush de kalti Por cosas eso este teklumale. lugar Ti lugar libi. es lugar de medicina, Cajun lugar hoy es poshil. lugar de bálsamo. Cajun lugar Y aquí vas a bálsamo. encontrar lo que en el mundo no vas a encontrar, no encuentras. Licha tali cosas tuna Aquí vas a batele. encontrar Licha tae. lo que Dios quiere darte Ati Dios cosas chak bote. para que tú seas un hombre y una mujer saludable. Yo shu vini kun ansi Para que tú seas un hombre y una mujer saludable en el alma. Yo shu kun ansi kun vini ket leka Denle un fuerte kushehale. aplauso al Señor. Mahbut sak omli kavaltike. Y le voy a dar un ejemplo. Chkal boshuk smelol. En Segunda de Reyes, Tas chival reyes. capítulo 20, versículo 1 al 2. Ta 21:2. Dice, Ta shal. y en aquellos días Ezequías cayó enfermo. Tita kagal ta gasol te ipali ese kiasi. Pero mire cómo cayó enfermo. Dice que de muerte. Que la vir kosi kota pasel sol Dígale sventa que está a su chameban. lado, el asunto era grave. Ati kosi kota eso le tsosta yalel. Porque hermano, cuando uno va al médico por una gripe y le dice, sí, mire, tómese un tecito y eso se cura. Kalal chabata doctor eso le hoy simal chabet. Ucha hunuk te icha kolchi. Ya uno ni va, ¿verdad? Hoy se muy Porque chibata uno sabe, no, con un té pasa. Junte eso le chech batel. Y si usted asiste al hospital Pero me chabata hospital y bote. el médico le dice eso, Y chaval beli médico pues usted sale como si nada. Chalok talel como que chaval kosi hoy chalok talel. Pero imagínese que el diagnóstico que el médico le dé Pero que escucha chali doctor kosi chal bote. es de gravedad y le dice, ¿sabe? Y chayel boto tsosta yale shana kosi. Esto es de muerte. Ati Que el libijas Señor venta nos chameban. libre. Akos kolto Pero tikli es un kavat. ejemplo. Ja hun smelol. Dice que en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Ati kagal ta sol el ti ese kiasi sol el te ipa. Sas venta Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, Tal di profeta te y le dijo, así dice el Señor, Y la yal javes chali kavaltike. pon tu casa en orden, Pues sol el melzano leklian. porque morirás y no vivirás. Yun chacham porque mucho kushabun. Y entonces volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, Y joyista te jibel na y la yal beli kavaltike. imagínese la palabra que recibe, Tabata no belti optico si agbate. o sea, ordena tu casa. Sol el kero leklian na. El desorden en su casa Stekeli kosi chabale te había yusna. traído consecuencias a su vida, Hoy kosi chabale kotas toholan. consecuencias que lo estaban llevando a la muerte. Hoy kosi chabale kotas toholan tijetzen Y cham Dios se chabatele. lo dijo. Y Dios tayal. Pero dice que la actitud de este hombre ante la palabra Pero cosa eran las tacti vinik ti kalalo ila. fue volverse a Dios. Y su te kavaltik. Y dice que lloró, Y te ok. orando al Señor. Las kopon ni kavaltike. Dice amargamente. Te sole las ok tas kunulionton. Pero dice el versículo 5 Y gesta shalta del 5. capítulo 20. Chuk 20. Vuelve y di a Ezequías, Sole su tantale el príncipe de mi pueblo. Sole el ahwalil yun tekluman. Así dice el Señor, Kagesh chali kavaltike. Dios de tu padre David. Ati Dios y una pa tot He David. escuchado tu oración
La shakaili ko sila kopon tale. Dios le habló al rey Ezequías. Ati Dios de las kopon de rey ese que Dios nos está hablando a nosotros. Dios es como de Y te riabilibi. dice el Señor, Chalboti kavalti he ke. escuchado tu oración. Las kaili ko sila He balbune. visto tus lágrimas. Las kili yale las ate. Aquí te sanaré, dice el Señor. Ati libita postao chili kavalti ke. Lo que quiero decirle con esto que le estoy hablando, Ati kusich kalboti ketsen chilo ilah libi. no sé cuál sea tu situación, Muhna ko sila kushulo talen. no sé cuál sea tu enfermedad, Muhna ko sila si chamele. es física, si es emocional, Mejano está si es bectado espiritual, o meta espiritual man. pero no sé cuál sea, Muhna ko sija. pero sí sé que Dios está en este lugar. Gna lekti kavalti ke Sí teo sé este lugar que libi. te sana está en este lugar. Gna oti postaban li abilibi. Y así como la Biblia nos relata Heche ko chalta Biblia chale. que Dios hizo muchos milagros, Sole epic koltabante. y así como aquí hemos sido testigos de muchos milagros, Heche ko chakilo tikli ko sikole mike. hoy yo quiero decirte de parte de Dios Ich kalbotas vende li kavalti que el ke. que sana está acá, Ali muchos el koltabane que li hace oye. milagros está acá. Ati koltaban Y así li como oye. lo hizo en Ezequías, Heche ko chalas pasbeli ese también que lo va a hace. hacer en esta mañana contigo, Hagets pasbot li somik luman libi. porque Él ha visto tus lágrimas, La yili yale la sachae. porque Él ha visto tu necesidad, La yili ko sishtuna bune. porque Él ha visto tu aflicción. La yili aboko la le. Y Él dijo en esta mañana, La yali somik luman libi. yo voy a ministrar a mi pueblo. Chbak elik tek Y voy a lumane. usar la boca de mis siervos para traer sanidad. Tahtunas beyelik. Como lengua de discípulo hoy vamos a hablar Heche ko chal la yo. palabra del Señor. Tas komplika kavalti ke. para que tú entiendas Yo shuli bot chama que Dios pesmelol. quiere hacer algo en tu vida. Hoy ko sispas Dios ta kushleja. Porque Dios sana Ti Dios ech postaban me. el alma, Tas postali chulel pero tike. también Dios sana el cuerpo. Ti Dios ech postali bekes tuke. ¿No le da usted un fuerte aplauso al Señor? Me muy chama ba komli kavalti Que el ke. Señor sana. Ati kavalti ke ech postabane. Dice Proverbios capítulo 3, verso 8. Heta shalta proverbio 3:8. Porque será medicina tu cuerpo Yo un poshil tas ventele bektale. y refrigerio para tus huesos. Y hoy kushetel ti tas ventele apakile. Eso es la palabra de Dios para nosotros, hermano. Khas kopri kavalti kli abilibi. Es medicina. Ha poshil. Usted viene angustiado, Chabul la bondo natal. en su casa no va a encontrar Ati na muy chata. solución. Muy chatas chapinal. Encerrado en sus ideas, usted no va a encontrar la solución a sus problemas. Bajalot te keli kusicha no peso le muy chapan la Pero cuando cope. usted viene a la casa del Señor, hermano, Kalal chatal tas nali kavalti ke ahí kermano usted ta. encuentra de todo. Dia chatas te Usted kel. encuentra la medicina para su cuerpo. Chatabesh poshil Usted ya encuentra el bektale. refrigerio para sus huesos. Chatabesh kushetel Muchas y la veces, la pakile. no sé si le ha pasado de repente en las situaciones del día, Muna me a kotem dato holal o ti problemas kusencha se le kagale. familiares, o de salud. Hoy van kopta na o kosi van ta Muchas veces kushal. nos desaniman un poco, ¿no? Suban Nos chaval sentimos chkati. abrumados, Chopol chkati. confiando en el Señor, pero de repente nos sentimos así como que, oye, ¿por qué? Ako mis patos con este kavalti ke pero chkalti kucha alban. ¿Y no le ha pasado a usted que cuando llega a la casa del Señor Me muy kecha ta ahí el ticket en calcha y kotas kavalti ke. comenzamos a alabarle, a adorarle, Ichlik sikta mu ke hindatik. el Señor comienza a hacer algo en usted internamente, Ichlik spas di kavalti que alas nuestro ba. ánimo comienza a cambiar. Ati Y muy de pares repente si chip veníamos así talen. cabizbajo, Shiwan shi ya nihil nuestra lutik. cabeza se levanta en lo alto. Lijol ticket toy tikta toyor. Y si de repente no sentíamos ni siquiera el deseo de levantar nuestra mirada al cielo, Kalal ticket muy ta toy tilik satik ta toyole. Dios que es tan bueno, Ti Dios eto alas a través de su Espíritu Santo comienza a hacer una obra poderosa en nosotros. Tas vende el Espíritu Santo Y shikam te cuando hostos salimos de tohotik. este lugar no somos los mismos que entramos. Kalal chik logo tik balda A nali ver, besole ¿cuántos han maush experimentado kolotik. eso? Haye ba toy Puede ta levantar su mano, Shoja toyakom. porque es algo glorioso lo que el Señor hace. Junto alas malicos y Dios Porque es algo pase. glorioso lo que el Señor hace. Junto alas malicos y Dios tas pase. Por eso una vez escuché Kun bel de las kai. de un siervo, Kun yahtul el kavaltik. ahora no recuerdo el nombre, Mu na belis bien. pero me dijo, Ila yalbun. hagas lo que hagas, Ako me chapas diko si chapase. nunca dejes de ir a la iglesia. Mu me constante mucha bata iglesia. Y yo le digo en esta mañana, haga lo que haga, Y chakal pudiso mi paso. no deje de venir a la iglesia. Mu me ¿Se constante siente usted desanimado? Me chabula ¿Se bonto. siente usted que no puede? Me chabay muy ¿Se siente ashabun. usted que ya no da más?
Timuya shua bun batele. no deje de venir a la iglesia. Mumasha pas timusha Porque tale. este es el lugar que Dios escogió Jame lugar las tuli para kabati Él libi. manifestarse, Tijetsen pero chitale. para que tú encuentres un refugio. Y yo shucha Porque tapishel. esta es la ciudad de refugio. Jati Porque este es el lugar donde nosotros nos amparamos, nos sentimos amparados. Jati chkati tibuy. Porque aquí el Kolta Señor nos cubre. Jati kabati Porque aquí el Señor nos sana. Jati Porque aquí el kabati Señor nos libera. Skolta Porque aquí el kabati Señor nos restaura. Jati achot Porque nasiti aquí el kabati libi. Señor hace cosas sorprendentes. Tikabati hoy kusi alas pas Y pas. te aseguro Y chakal botabay. que el Señor Tikabati ke. no te va a dejar ir igual. Muy buk tu kol chal casa. soka sot patel dana. Y seguramente Y tamelen. cuando regreses a tu casa, Kalacha sutana muchos van a decir, Epta shalikman. ¿qué te pasó? Kusi apastalel. Pero si te fuiste, pero con una cara de preocupación. Pero la bat solo chabulta Y ahora tienes una cara de felicidad. Pero abili bisha muy ba. Porque eso hace el Señor. Yuha es pasti kabati ke. Podemos venir preocupados, pero el Señor se lleva la preocupación y la carga. Shuban chital Y no gotita bulon ton Todo pero peso que nos abruma. Stekeli kusi kucho tike. Porque el Señor es bueno. Tikabati ke. Bríndale un fuerte aplauso. Mahmut se komli kabati ke. Medicina a tu cuerpo. Poshiltas venda la bektale. Refrigerio para tus huesos. Hoy kushatel tisventa ta bakich tuke. Jeremías 33:6. Ta Jeremías 33:6 chal. Dice, he aquí yo les traeré sanidad A televisor el tascolto shuk. y medicina Chkistaleli poshile. y los curaré. Ta posta shuk. Así que, amado hermano, usted ánclese en estas promesas del Señor. Tsakomelis Si komli usted kabati vino libi. enfermo, Me y platal. el Señor nos dice su palabra. Y chalbotitas komli kabati Te ke. daré sanidad. Ta posta ot. Seré medicina. Sole chipasta Te voy a curar. Ta posta ochi. Pero también mire lo que dice. Pero que la Les bikis revelaré abundancia de paz. Y chkakabil Y de verdad. Tamelel. Si te sentías angustiado, dice, te voy a dar abundancia. Pero me chabula bondana Y chakabot sabes kusi que eplek shayut. muchas veces la palabra abundancia la limitamos solo a bienes materiales. Pero hay veces tipatel de que sole kala kusi Y tal el kusi Señor epek. nos va a dar abundancia. Amén, gloria a Dios. Pero kala chki kalbel sole chakbot abundancia de kabal Y está bien que usted diga amén. Y es parte de. Yun has melol. Pero si nuestro pensamiento lo limitamos solo a los bienes materiales, Pero mejano taskel dili kusi tix ventas baba no mile. estamos perdiendo una gran bendición. Kusi tach tik ti bendiciones tike. Porque dice que nos va a revelar abundancia de paz. Yun chakbutik ti kusi tik ach. Kushatel Y ondon la ale. paz no es solamente para mí, Ati kushatel ondon magnus venda sino bun. también para los de mi casa. Khatas venda li kucha bucho otah. Entonces diga conmigo, Señor, yo quiero de tu abundancia. Alboli kabat tas kani De kusi epchaba todo lo kune. que representa la abundancia. Stekeli kusi tik La chaba kune. abundancia de paz. Keti kushatel ondon ale. Usted sabe en este tiempo cuántas personas viven esclavizadas Shanali tiempo li por la preocupación, Tabul ondon man. sufren de depresión o de ansiedad. Hoy van depresión o ansiedad tas tuhol. No hay paz en ellos, no hay paz mental. Muy kushatel ondon al tas tuhol. Y usted lo ve todo turbado ahí, todo. ¡Ah! Y chata te querés sobre el apos ba shim nos Que kutu. uno se asusta. Y chinos. Pero lo más triste Hati kusi. es verlo Chábale dentro que- de los creyentes. Pero hati kech chata. Porque el Señor dijo, Ti kaba de leal. Mi paz, Ati os dejo. kushatel ondon ale chakapushuk. mi paz os doy. Y kushatel ondon chakapushuk. Y la paz que yo doy no es como el mundo la da. Ati kushatel ondon al chakake mau ti kuchas baba En el mundo la gente encuentra paz. ¿En qué? Taban estás kushatel ondon al ti gente tike. En el alcohol, en las fiestas, en las amistades, en los placeres, Ta posh van ta kino kusi nos ventas entre baba no mi. comillas. Hoy toman yan. Pero la paz que da el Señor Pero ti kushatel ondon al chali kaba no se tike. iguala a nada de eso. Mushkola No se iguala a nada de eso. Mucos escola go. Porque usted puede estar pasando la prueba más terrible, Shubancha esta la el tos prueba más pocola. fuerte. Shuban tos tipo cola chashanam tale. Pero usted puede confiar en el Señor. Pero shucha pata montón de Usted kafatik. puede caminar Shucha shana y patel. saber que aunque ahí está un mar Chat na que tijetan es teuli nabe. imposible de pasar, Y tot chajela patel. usted puede confiar de que el Señor lo va a abrir en dos. Y shucha pata montón de Y que kafatik. usted va a pasar, Y cha ech patel. y que usted va a caminar, Y cha ech y que chashana usted lo va a patel. recorrer, Y cha anila y que usted va a patel. llegar a la meta. Y cha koti putu kala chakote. Porque el Señor Yun ti kafal tike. es así. Yun Él es hajastarel. experto en hacer cosas maravillosas y sorprendentes. Yun spas Así que en esta mañana te dice, Tastomik lo manchalbot. te voy a revelar la abundancia de la paz y de la verdad.
Chikak watabil di kusiti chikak watet tamelele. para que me conozcas, Yo chucha mohti kinun. para que sepas que yo soy Dios. Yo chucha tata kerel tibun Dios une. Proverbios 17:22 Ta proverbio chal. dice, Ta shal hech. el corazón alegre Ati timuye shmuye bati ontonale. produce buena disposición, To alas ba kusi shlokte. mas el espíritu triste Hech ti kucha espíritu di smulyo seca ontone. los huesos. Tas tak hech ti bakil dige. Otra versión dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ta yam version chale sobre el ti bujon ontone sobre alas bati sadik Y bati. de repente, muchas veces, Espanta belta. hay personas que no se consideran agraciados físicamente, Hoy van personas ti chaval chais bae. pero la gracia de Dios embellece. Ti shkushulyon dali kawati kasole shlekum dasman. La gracia de Dios hace que tu rostro sea diferente, se vea distinto. Ti shkushulyon dali kawati kasole sheli kushikati Y kasole cuando yano alguien está sumergido en Dios, amado, se le ve y se le siente. Kala muchos ticos matas compri kawati ¿Por kasole qué se le shkildik. ve? Kuchalti shkildik. Porque en el rostro se nota. Tasat nos takil betik. Como cuando usted recibe una buena noticia. Kala hoy kusi chavich albel Le leke. trae alegría a su corazón y hay contentamiento que se ve reflejado en el rostro. Sobre el chalik muyo bajan, sobre el shminas tasat. Pero una mala noticia produce que el rostro se... Pero kala Vea, hoy kusi chupo cabizbajo. chavich albele. Pero en el Señor nosotros tenemos un gozo que Él nos ha dado. Pero tasmen dali kawati hoy Y muyo como le bajan dije diga hace un butike. momento, aunque estemos en prueba, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hech kuchalas kali kel tawse cuando kala ochi Lo dijo el profeta Abacú, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé su fruto. Kala moy mu shaks nishli te etikel sobre el kawati spas. Dice, con todo me gozaré en el Señor. Tas te kerali kawati chi muyo bah. Entonces la Escritura dice Tas kopta shal. que el corazón alegre produce buena disposición. Ti buy lek di ondonale sobre lek jam de bat. Cuando nuestro corazón está lleno de Dios, Kala no ti Dios ta kono dike. lleno del Espíritu Santo, No ta Espíritu Santo. hay una buena disposición. Hoy kusi ala gixpate. Hablamos la palabra de Dios. Chikal betis kopli kawati. Servimos a Dios con todo nuestro corazón. Chiktuntas kuno kono Tenemos la dik. disposición para todo lo que viene del cielo. Sobre sakoniti kusi stalta binangele. Pero cuando no ocurre así, Kala muyo chkota kesha pasele. cuando nos dejamos cargar, Kala hoy kusi kustike. cuando perdemos la confianza, Kala chaili kut pato mondonale. cuando no nos dejamos nutrir por la palabra del Señor, Kala muyo chikbetas kopli kawati la ke. medicina Ati ta poshile. deja de hacer su efecto. Sobre el chava shele chkot. Y entonces el espíritu triste dice que seca los huesos. Heche kuchati Espíritu chmulyo ndone sobre stakin tasti bakil dige. Y usted sabe muy bien Shanale klibote. que lo seco Heche kusiti takine. es algo que se puede deteriorar. Heche kuchal chava chkot. Y llevándolo a la escritura, Kelti kabiltes kop kabaltik. la Biblia nos menciona Tas kop kaltik chal. que nosotros debemos tener cuidado de eso. Y tibotikes kah kelbatik. No dejes Mumesha paz. que el Espíritu Santo Ti Espíritu Santo deje de operar en tu vida. Ti hech muyo cham tehta kushihale. Busca la presencia del Señor. Sabu yutilali kabaldike. Búscale al Señor con todo tu corazón. Saoli kabaldes kuno la No monto. dejes de nutrirte de la palabra del Señor. Mumesha paz ti muyo No cham dejes magina de badescope. alimentarte. Mumesha paz ti muyo cham No magina digas, ay, badescope. es que va a predicar tal o aquel. Ah, pero hachal beskop kabaltik Que no hay le mi. un menosprecio a la palabra del Señor. Mumesha paz beskop Porque kabaltik. eso va a hacer Yun ha mechkota pasel. que los huesos Atik bakil dige. se sequen. Está aquí. Que tu espíritu vaya perdiendo brillo y esplendor. Ati Espíritu sobre el chiochli shogo bale. Y eso te va a llevar a una condición de muerte espiritual. Y sobre el tas venta Espíritu sobre hoy Y en chame esa balte. condición, amado, Dios no te quiere. Dios no te llamó a eso. Ati kabaltik maugla yiko tik talenti Dios te haten llamó a tahe. una vida victoriosa, a una vida de gloria en gloria, a estar sumergido en su presencia, donde la palabra de Dios sea la medicina para tu alma, para tu cuerpo, pero también para tu espíritu. Ati Dios era yiko tik talel yo shochik muyo ba yo shoch kuch bate kuntik. Itis kops mandali kabaltik shoch binang baten. Isaías 58:11 dice, Ta Isaías chal. el Señor te guiará continuamente, Tik kabaltik sobre chabet batel. saciará tu deseo Chak batik kostuna bone. en los lugares áridos Heche buite lugar etik. y dará vigor a tus huesos. Chak we yipla bakil Y take. mira lo que dice el Señor, Kera biko si chali kabaltik. y serás como huerto regado, Chapas heche kuchak kuno kuerto. como manantial cuyas aguas nunca faltan. Heche kuchal ti bushok tali boy muy Eso buscan. promete para ti el Señor. Jame que tiene chal boti Promete kabaltik. regarte. Sole chaka bale. Promete que tú vas a hacer ese huerto.
Solo el hech kuchak ot kuchak Y que huerto. Dios promete que vas a ser como un manantial donde el agua no va a faltar. Chak ot hech kuchak muslok tali bo ati muy Donde la palabra va a estar siempre presente en tu vida. Atis komplik kamati oy ta Cualquiera que kushagalo. sea la circunstancia, Kusuk lo salan cha tú estale. vas a decir, Chuchaval bote. bendeciré al Señor en todo tiempo. Tashkish ta muli kamati Bendeciré al kale. Señor en todo tiempo. Tashkish ta muli kamati Cualquier sea kale. mi situación. A como El fokol. salmista dijo, bendice alma mía al Señor. Tisal misrayal. No Pa ito ta muli olvides Dios se ninguno abone. de sus beneficios. Mume shabah beliko si Y yo yakubote. quiero decirte en esta hora Ichkal boti que so el mikomane. Señor va a seguir manifestando su favor sobre tu vida, Tikabati ka ta sus mesta ta beneficios togolan. sobre ti. Stekeli ko si sto Vas a ta hacer ese togolan. huerto. Solo el chapas que Lo chucha que huerto. hoy tú se ve de ti no es lo que Dios ha determinado al final. Ati ko si chichkela ta Hace togolan unos solo días atrás comentaba con mi esposa Esa le caga las calmas y estamos platicando un poco sobre el libro de Job. Solo el lo lectosmente el libro y un juego. Y referente a la manera como Dios describe Que chico las saque clic. a Job. Que chico le Perdón juego. que dije loco Job al principio. Job, así. Job. Ati joque. Dios dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? Perfecto, Ti Dios ya temeroso. O sea, un siervazo de Dios. la yali kamati me muy babi los bunti castun el juego. Viene el proceso a la vida de Job. Tal ti cosa en proceso te escucha el joven. Vemos que hay situaciones que en la vida de Job cambian. Hoy ti cosa en tas togolan el joven. Job se amarga un tanto, un poco, mucho. Hoy ven cosa chopola ya el joven te. Pero también vemos que llega a maldecir el día que nace. Pero las pas maldecir cuando cala el Dios. Y- Y cal te boctalen. Y también vemos que comienza a cuestionar el obrar de Dios. Que chico chal cosa chamte el kamati que. Hasta que él recibe un encuentro, tiene un encuentro. Y que chico chal jirs baik chukli kamati que. Tiene contacto con Dios. Solo el sacas chukli kamati Tiene que. contacto con su palabra. Solo el skerbelis cops mandale. Y el capítulo 42 dice, Capítulo 42 chal. de oídas te había oído, Solo el datos cayot. mas ahora mis ojos te ven. Atilibir solo las kilo tú. Y yo le decía a mi esposa Y en la ese calma momento, canile. ¿sabes? Chanaco sí. Cuando Dios hablaba de Job Cala el Dios como te como hombre perfecto y temeroso, Que chico chal la chita le kamati que solo chita. Dios lo estaba hablando como la obra terminada, Solo el taslo y la gente que junu como lo que Dios ya había logrado en él. Que chico chal Dios solo las pasas tas De la togolan. misma manera como Dios lo hace con nosotros. Que chico chal pas Dios Cuando ta dice, togontike. mi siervo eres tú, Cahtun el onti yo te mone. llamé y te escogí. Las kiko talil las Y de repente tú estabas todavía en el mundo y pecando. Y hoy te sapaban a mí Pero ya Dios dijo multos. acerca de ti que tú eras su siervo. Le yalti ya tú el otro kamaltike. Porque cuando Dios habla acerca de nosotros, Cala el Dios taslo habla como obra terminada, como lo que Él logró en ti, como lo que Él puso en ti. Por eso te digo en esta hora que para ti hay esperanza. Por eso te digo en esta hora que para ti hay esperanza. Y que Dios use mi boca en esta mañana como lengua de discípulo, para que con una sola palabra pueda sostener al fatigado. Y que hoy la palabra de Dios sea en tu vida la palabra que hoy necesitabas escuchar. Que sea medicina para tu alma. Que sea medicina para tu cuerpo. Que sea medicina para tu espíritu. Y por último quiero leerles este versículo. Ezequiel 37, verso 4-5. Entonces me dijo, profetiza sobre tus huesos y dile, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios de estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Tal como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido. Y hoy cosi Se sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Es un pasaje dentro de la escritura que a mí siempre me ha llamado la atención. Sabemos que dentro de su contexto está hablando de la nación israelita.
Solo el chalves pero hadis. Eran como huesos secos, Heche kucha takin bak. sin vida, sin posibilidad, sin opciones de nada. Chava se kucha haldas to hol, chava se kucha to pasel. Aquello era como un cementerio, como un depósito. Heche kucha altimo kinale heche kucha konde animae. Pero vino la palabra de Dios Tas komplika haldige. usando la lengua de un profeta Las turas bay yelis profeta. para hablarle a aquellos huesos secos. Joshua shindalo il de takin bake. Hoy los huesos secos representan Ati takin bake has melol. quizás frustraciones, Jikaluk ban pokolil. los problemas, Kopetik ban. aquella situación que quizás hoy estás viviendo que dices, Heche kucha cha esta lel tikusen. es un imposible que Dios pueda hacer algo. Shoshaban tots yun muy spasi kavatike. Para lo que se estaba presentando en este panorama era imposible que ocurriera un milagro. Tikusi chichale libiso el. Pero yo hay algo que estoy muy seguro en mi corazón. Pero hoy cositi también hoy te Y es condoné. que la palabra de Dios es poderosa. Atis complicado de tsochip. Y es que la palabra de Dios puede hacer en nosotros Tis complicado de que son shoes pasta todo. aquello que nosotros no pensamos, Heche cosi muy tan optique. aquello que para nosotros es imposible. Heche cosi mustak shapasa liluke. Y hoy, Yeti I believe. de la misma manera que Dios habló a aquel valle de huesos secos, Heche cocha las chindalo il tikun hoy vaya Dios le está hablando a tu circunstancia. Tas kopoli cosi Hoy hoy ta Dios le está tohalale. hablando a tu problema. ¿Cuál es el problema? Son el kopoli cosi hoy pokoli ta tohalale. Enfermedad, Hoy man chamel. la familia, Heche cocha la familia. el esposo, Amal la alban. esposa, Aban il ban. los hijos. Anistam tak. Hoy déjame decirte de parte de Dios Y chakalbota batas vendeli que kavaltike. de la misma manera que Él obró Heche cocha las pasti amdala levi. haciendo Las paz. que cada hueso se reuniera con un hueso Tiju jugunli y para que de la misma manera que vino tendón, vino carne Heche cocha el tapake de tal dischubilet, tal dispectale. sobre aquello que era un valle de huesos secos y que eran huesos. Heche cocha ya bildo shibake y takirik. De la misma manera hoy Dios va a hacer un milagro. Y te cabaldi caeto solo coltaban le abilibi. Y cuando lo veas así, Y calzata de care heche. Dios te va a decir, no lo he terminado todavía. Y chalba de cabaldi muy totem kun chayut. Porque dice la Biblia Y chaldas cop. que vino el Espíritu Santo, vino el Espíritu de Dios. Talis espíritu Y li cabaldi que. Espíritu vino sobre aquello. Tis espíritu Y lo talis que tohalan. estaba muerto comenzó a vivir. Ali cosi chamem tose ili kushuk. Y lo que estaba desordenado entró en orden. Y te cosi chaval tose que son el. Y lo que era imposible comenzó a ocurrir. A ti cosi mustak son el Hoy melsartalel. yo quiero decirte de parte de Dios Y chakalba tas vendeli que cabaldi Él que. envía su palabra Y chalis cope. para sanarnos, Y yo shochis para kol. librarnos. Yo shochis kol dautik. Si estaba bajo ataque de las tinieblas, Me pish piloto oshunti como hoy los ile. obtendrás tu victoria Escuch lo calamu. y los enemigos huirán. A ti abajo con de La luz va a resplandecer, A ti luz shohbali la luz está enfermedad desaparece, Ti chamene de shla. el cautivo es liberado. Ti buju ti chuka ti que te shkolbatel. Levántate, pueblo, en esta hora. Sole ligan me. Profetiza Alota ve. sobre tu familia, Tas venta sobre familia. tu casa, Tas ventana. sobre tu esposa, Tas venta sobre amaral. tus hijos. Tas venta nishtam tak. Lo que ves no es el resultado final de lo que Dios va a hacer. Ali kusi chamil tas ate sole maug me getlan chkom ti kusi Dios Hoy hay pase. sanidad. Sole el tas Las heridas del alma son sanadas. A ti kusi yayi jamale. El cáncer desaparece. Ti cáncer de shaibatel. Toda enfermedad en el pueblo de Dios desaparece en el nombre de Jesús. Steke chamel steklo mane tas shaibatel mi Será Jesús. tierra fértil, huerto de Jehová. Cajun tiene Llevarás mucho fruto. Vamos, pueblo, profetiza. A lo mes te global camal En a lo tu mes. lengua, con tu lengua profetiza. Gesta Estas boca palabras Tabe. que van a ser como medicina. Tabe pas escucha poshi. Esa medicina que Dios te dio para la sanidad A ti poshi le yak tabe sole hat fende chakol. del alma, del cuerpo y del espíritu y los de los tuyos. Ta chulel tabe tal ta espíritu. Padre de misericordia, Hatotillo aquí estamos en este lugar, Señor, en tu casa, A comer un kutita na eta na kahwal. creyendo, Señor, lo que tú vas a hacer en medio de nosotros. Ti cosecha pasa todo el kutike. Creyendo, Señor, que a partir de este momento tú comienzas a moverte. Gente cocha Comienzas a visitar a tu pueblo. Slika Julana te Comienzas a coman. visitar a tu pueblo. Tika julana te Se coman. corono cotomara basteiro roroso. Breshon darabasteiro. Abre
Háblame tu lengua, dice el Señor, y yo la llenaré. Tu ne sola Habla lingua. cerca de tu casa y de los tuyos. Albo me liana Hoy un yabunda ke. milagro el Señor va a hacer. Ita me escolta uti kahwati ke. Sheratera makandarararababa. Hoy rama mama 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 yarararara. Ven Espíritu Santo. Di Espíritu Ven Santo. y tócanos. La pigon kuti que Así Espíritu como en Santo. Pentecostés. Het kujaltas Venga, Pentecostés. Señor, tu reino. la Haz tu kapal. voluntad en nosotros. Lam te canta todo Como ese estruendo que llenó la casa. Hoy, Señor, la ordena, sana, Postabanan. libera, Koltabanan. rompe cadenas, Tu choli cadena. liberta al cautivo. Koltoli buju chukati ke. Oh, Señor, Chikahwal. bajo esa delegación apostólica, Señor, Heche kuchalti. hoy ministramos a tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No ceses, no ceses, no ceses. No ceses en tu oración, no ceses en tu búsqueda. El Señor va a hacer algo. Ti kahwati ke El Señor soy va a hacer spas. algo. Hoy cos spas ti kahwati ke. Hay un río que corre, hay un río que fluye y en sus corrientes trae sanidad. Hay un río que se oye, hay un río que inunda y es el que sale del umbral del trono de